¿Quieres grabar llamadas telefónicas en tu iPhone sin tener que utilizar una aplicación externa o tener que pagar? En este video te enseño cómo lo puedes hacer. Así que comencemos. Al momento de hacer este video, esta función solamente está disponible en la beta de iOS 18.1. Ya yo aquí en este canal tengo un video enseñándote cómo puedes instalar estas versiones beta, así que puedes utilizarlo para poder tener acceso a esta versión. Otro detalle bien importante es que al momento de hacer este video solamente está disponible en los iPhone 15 Pro y Pro Max, pero ya Apple ha confirmado que esta función de grabación de llamadas estará disponible en iOS 18 para todos los equipos que sean compatibles con esta versión y también estará funcionando en español. Luego de esa aclaración, pasemos ahora al tutorial. Para poder hacer una grabación de audio de una llamada, vamos a obviamente hacer una llamada. Voy aquí a contestar el teléfono para poder seguir este tutorial. Voy a ponerlo en silencio para que no se escuche nada. Y ahora, para poder hacer la grabación, vamos a tocar el botoncito que está en la parte superior izquierda, donde se ve como una onda de audio y también pues ese botón de grabación. Aquí te estará mostrando un mensaje de que la grabación estará comenzando, como un conteo regresivo también, y la persona con la que estás llamando estará recibiendo una alerta de que esta grabación ha comenzado. Y aquí te estaré colocando qué exactamente estará escuchando esa persona. Se grabará esta llamada. This call will be recorded. Luego de que comience la grabación, te estará apareciendo una notificación de que puedes tomar notas durante esta llamada, para que puedas hacer cualquier nota mientras estás en esa llamada, para que puedas pues obviamente recordarte de algún detalle que quizás no quieres depender de la grabación de audio, para que tengas más control a la hora de lo que está pasando en esa llamada. Para terminar esta grabación puedes hacer varias cosas. Puedes simplemente colgar la llamada o detener aquí el botoncito para poder marcar esa llamada como terminada, y estarás recibiendo otra notificación también en el que te dice que puedes consultar esa grabación de llamada para que pueda ir directamente al archivo que se ha creado en la aplicación de notas. Obviamente es aquí donde puedes hacer varias cosas bien interesantes, como simplemente entrar aquí para poder ver la grabación de esa llamada y escucharla, como poder moverte hacia adelante o hacia atrás. También podemos tocar este botoncito de menú para, por ejemplo, guardar ese audio en la aplicación de archivos o compartirlo para que otra persona también lo pueda escuchar. Sin embargo, si tienes el teléfono en inglés y tienes un iPhone 15 Pro o Pro Max, al momento de hacer este video con esta beta de iOS 18.1 vas a poder hacer mucho más. Bueno, ya puse mi teléfono en inglés, pero un detalle bien importante es que vas a poder encontrar todas tus grabaciones de llamadas en una carpeta llamada grabaciones de llamadas. Vamos aquí a una que yo hice anteriormente en inglés y puedes ver que antes de entrar a esa grabación de la llamada vas a poder ver un corto resumen de lo que está pasando en esa transcripción de la llamada. Y como mencioné, lo mejor de todo esto es que también vas a poder tener una transcripción de todo lo que se dijo en esa llamada. Obviamente al momento de hacer este video solamente funciona en inglés, pero en el futuro cercano también se supone que funcione en español en todos los equipos que funcionen con iOS 18. Sin embargo, como aquí tenemos el sistema de Apple Intelligence en el iPhone 15 Pro Max, también tengo aquí un botoncito para tener acceso al resumen de lo que pasó en esa transcripción de la llamada. Aquí sería uno un poquito más largo comparado con el que vimos anteriormente, y este resumen puedo copiarlo, puedo también compartirlo si es que yo quiero con estos botoncitos acá en la parte superior. Pero algo más que podemos hacer aquí es poder ver el intercambio entre las personas. Por ejemplo, aquí el número que llamé y este sería yo, ¿verdad? Sería el local, aquí estoy hablando y va dividiendo la conversación dependiendo de quién es la persona que está hablando, así que eso es algo bastante sorprendente. Al igual que como vimos anteriormente, podemos buscar para poder encontrar cualquier elemento, pero podemos entonces copiar esta transcripción de esa llamada y podemos pegarlo aquí en una nota, y ahora podemos hacer mucho más con este texto. Gracias a la inteligencia artificial, si selecciono todo el texto, voy a poder moverme aquí y tener acceso a las herramientas de escritura. Ya yo aquí en el canal te compartí un video con todas las funciones hasta el momento dentro de esta beta de iOS 18.1, y con esta transcripción podemos hacer varias cosas, como por ejemplo extraer los puntos claves. Aquí te estará creando un pequeño texto con los puntos claves de esta conversación. Podemos reemplazar ese texto con estos puntos claves o copiarlos o compartir esta información, como también por ejemplo convertirlo en una lista. Una vez más, quizás esta no es el mejor ejemplo, pero aquí te estoy mostrando lo que pudieras hacer con este sistema de la grabación de la llamada, y también pudieras convertir ese texto en una tabla. Una vez más, también este texto quizás no es el más apropiado, pero puedes ver cómo hace el trabajo de convertir el texto en una tabla para que puedas tener más opciones a la hora de manipular este texto de esta transcripción. Obviamente
Obviamente este sistema de inteligencia artificial y de extracción de texto en español será sumamente útil cuando llegue en algún momento en el 2025, ya que Apple ha confirmado que más países y más idiomas de este sistema de Apple Intelligence estará llegando el año que viene. Ya veremos si en la primera lanzamiento de iOS 18.1 en octubre, cuando esté disponible para todos los equipos, los iPhone que tengan la habilidad de poder correr esta versión de iOS 18.1, este sistema de transcripción estará disponible en español, así que ya veremos qué estará pasando. Antes de terminar este video, quiero hablar sobre un tema bastante importante, y es que muchas personas me han dicho que por qué Apple tiene que hacer una advertencia de que se está haciendo esta grabación de llamada, y es que por lo menos en Estados Unidos es ilegal hacer una grabación de llamada sin que la otra persona dé su consentimiento, además de que Apple es una compañía que valora mucho la privacidad, así que por el futuro cercano no conozco las leyes de otros países, pero me sorprendería que Apple cambie la ley y no tenga esta alerta una vez llegue esta función de grabación de llamadas a otros países de habla hispana o también en habla de inglés. Obviamente yo seguiré bien de cerca estas betas de iOS 18 y iOS 18.1 para traerte cualquier cambio y cualquier mejora de lo que Apple está trabajando para mejorar este sistema de grabación de llamadas, así que pendiente a este canal y suscríbete si todavía no lo has hecho para que no te pierdas esos próximos videos. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre esta función. ¿Ya la quieres tener? Déjame saberlo acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.